Bien, entonces vamos a continuar donde nos quedamos en la anterior clase. Para esto voy a compartir la pantalla en donde nos quedamos. Permítame un segundo. Ya creo que ya estaba compartida. Vamos a compartir nuevamente la pantalla. Bien, es el bloc de notas en el ejercicio en el que nos quedamos. Y voy a apagar mi cámara para poder inclinar la pantalla. Bien. Bien, en la anterior clase entonces vimos la aplicación del principio de Pascal en máquinas hidráulicas y básicamente en equipos, por ejemplo, como por ejemplo un gato hidráulico, también en otros equipos, solo que en este caso cuando son equipos más sofisticados, en lugar de un émbolo y pistón, lo que se tiene es realmente una bomba hidráulica que produce una presión al fluido y entonces el fluido es inyectado a los actuadores, ¿no? Entonces, pero es básicamente el mismo principio. En este caso utilizan bombas de desplazamiento positivo. Bien, vamos a continuar con algunos ejercicios viendo esta aplicación y vamos a, por ejemplo, analizar el caso de una grúa hidráulica, bueno, perdón, un gato hidráulico, como el que se ve en la figura, aquí. Y este ejercicio es el problema 2.20 del libro de Fluid Mechanics de Frank White. Y dice así, una grúa, perdón, una grúa, porque se me ha quedado, un gato hidráulico en la figura 2.20 está lleno de aceite de gravedad específica, de peso específico 56 libras fuerza sobre pie cúbico, despreciando el peso de los dos pistones. ¿Cuál es la fuerza F que se requiere en el, en el handle? Bueno, la traducción al español sería en el mango, requerido para soportar una fuerza de 2000 libras fuerza para este diseño. Bien, ustedes notan aquí que tienen dos pistones. Aquí está en color blanco, pero voy a marcarlo con color verde. Este sería el pistón pequeño, el pistón 1, que tiene un diámetro de 1 pulgada de diámetro. Y este pistón que es mucho más grande, que es el que está del lado izquierdo, lo estoy marcando ahorita en color verde, que vamos hasta aquí, que tiene un diámetro de 3 pulgadas de diámetro. Entonces tenemos el caso eh, de un gato hidráulico en el cual noten aquí que el nivel del aceite, es decir, el líquido hidráulico, está a la misma altura. Aproximadamente, o sea, está a la misma altura, no indican las dimensiones, pero al parecer ambos pistones están a la misma altura. Bien, entonces lo que vamos a hacer es tomar un punto en cada lado del fluido, es decir, por ejemplo, un punto que va a ser el punto 1, que está en contacto con el pistón de 3 pulgadas de diámetro, y un punto 2, que está del otro lado, del lado derecho, que va a estar en contacto con el pistón de 1 pulgada de diámetro. Entonces, noten que si el fluido está en reposo, si esto está en un equilibrio estático, tenemos que la presión 1, en el punto 1, es igual a la presión 2, ¿no? Esto es por el principio de Pascal. Eh, Voy a ponerlo aquí, tengo aquí un poco más pequeño. La presión en dos puntos de un fluido Bien, lo puse así en texto. La presión entonces en dos puntos de un fluido que están a la misma altura, en este caso el fluido está en reposo, estas dos presiones deben ser iguales, ¿no? Lo que tenemos aquí, el punto 1 está a la presión 1 y el punto 2 está a la presión 2, pero ambas presiones son la misma. En el caso del pistón 2, perdón, del pistón 1, está soportando la carga de 2000 libras, como se ve aquí. Entonces podemos hacer un diagrama de cuerpo libre. En el pistón 1
tenemos, vamos a poner aquí, bueno, está así el pistón, voy a dejarlo un poquito como se ve. Y retirando la carga de 2000 libras, vamos a sustituirla por una fuerza, en este caso la fuerza de 2000 libras. Y del otro lado que tenemos sobre esta superficie que es el pistón, el pistón en la parte inferior, en el punto 1, la presión, y en este caso es la presión 1, que es igual a la presión 2. Entonces noten que en este caso la presión 1 es igual a 2000 libras, que es la fuerza, sobre el área, y el área en este caso es el área del pistón 1. El área del pistón 1 es igual, es una sección circular, a pi cuartos por el diámetro al cuadrado. En este caso el diámetro está en pulgadas. Voy a poner aquí 3 pulgadas sobre 12, se convierte en pies. Esto es el diámetro al cuadrado, ¿no? Entonces aquí tenemos ya el área, y entonces podemos, voy a hacer el cálculo. Me da 0.04908 pies. Y si hacemos esto, lo vamos a poner aquí. Esto sería igual a las 2000 libras sobre el área, 0.049 pies cuadrados. Nos va a dar el área nos va a dar la presión que está actuando en el pistón 1. O sea, la presión el nivel de ese fluido en el punto 1. Entonces tenemos, esto es igual a 40.743.66 libras sobre pie cuadrado. Entonces tenemos ya el valor de la presión 1. El valor de la presión 1 es igual al de la presión 2. Y podemos hacer un diagrama de cuerpo libre ahora en el pistón 2. En el pistón 2 tenemos, si dibujamos el pistón, el que está conectado a la palanca, al brazo de palanca. En este punto vamos a llamar este el punto 3. Entonces, imaginen que este es el punto 3. Y en el lado del punto 2, que está por aquí, voy a hacer un poco más grande el dibujo para que se... Es un diagrama de cuerpo libre. Tenemos entonces el pistón que está por aquí. Este es el punto 3. En el punto 3 está en contacto con la palanca y entonces va a aparecer una reacción. En este caso, la reacción de la palanca está en esta dirección. Y en el punto 2, que está en la parte inferior, está la cara que está mojada por el fluido, en este caso es el aceite, y tiene la misma presión que en el punto 1, ¿no? Es decir, la presión 2, que a la vez es igual a la presión 1, y que son 40.743, ¿no? Bien, noten que no puedo hacer el equilibrio con la presión, sino que, perdón, aquí debía haber puesto, como estamos sumando fuerzas, en este caso por equilibrio, aquí tenemos la presión 1 por el área A1. Y lo mismo, aquí debo poner, quitar esto. Del otro lado aquí tenemos la presión 2 por el área 2. Entonces, si hacemos la sumatoria de fuerzas, tenemos que la reacción es igual a la presión 2 por el área 2, y sabemos que la presión 2 es igual a la presión 1. Entonces, la fuerza de reacción ahí de la palanca sobre el pistón es igual a 40.743.66 libras sobre pie cuadrado por el área. Y el área en este caso es el área de 1 pulgada de diámetro. Entonces tenemos pi cuartos por 1 sobre 12
10 y esto es al cuadrado. Entonces aquí podemos obtener el valor de la reacción. Esto es bueno, me sale 222.22 libras. Bien, entonces hemos obtenido la reacción en este punto y si vemos, aquí estamos está actuando un brazo de palanca, entonces podemos hacer un diagrama de cuerpo libre de esta región, que es la palanca. Pues aquí hacemos finalmente un diagrama de cuerpo libre en la palanca. Noten que este punto es el punto de articulación. Lo voy a marcar con rojo. Este punto es la articulación. Entonces tenemos un diagrama de esta forma. Tenemos el brazo de palanca, la articulación, y aquí está la conexión al punto 3. Entonces aquí en el punto 3 tenemos por acción y reacción la reacción R, ¿no? Que la conocemos, vale 222.22 libras, y de este lado tenemos la fuerza, que es la fuerza que estamos aplicando sobre el mango de la palanca, que es la fuerza F, que es la que nos piden. Las dimensiones son las que vemos aquí, ¿no? Es 1 pulgada del punto de la articulación al punto 3, y del punto 3 al extremo donde se aplica la fuerza tenemos 15 pulgadas. Bien, aquí por acción y reacción van a aparecer aquí otras dos reacciones, que van a ser vamos a llamarle la reacción AX, perdón, AY, y una reacción AX, que son reacciones que aparecen en la articulación, pero en este caso no las vamos a tomar en cuenta, porque lo que vamos a hacer es aplicar una sumatoria de fuerzas, perdón, en este caso de momentos, en la articulación. Vamos a llamarle A la articulación. Entonces los momentos que tengan en sentido antihorario van a ser positivos. Esto vamos a igualar a 0. Entonces vamos a ver que la reacción por el brazo, en este caso por 1 pulgada, menos la fuerza F por su brazo, que es 16 pulgadas, va a ser igual a 0, ¿no? Entonces aquí obtenemos que la fuerza debe ser igual a la reacción R por 1 pulgada sobre 16 pulgadas, ¿no? Aquí las pulgadas en el numerador y en el denominador se eliminan, y entonces nos va a quedar que esto es igual a 222.2 libras sobre 16. Y finalmente tenemos que la fuerza que necesitamos para sostener esa carga de 2000 libras es 13.88 libras. ¿Está bien? Bien, en este caso es un ejemplo muy sencillo, simplemente que aquí hay que utilizar un poco de los cálculos de estática, diagramas de cuerpo libre, para determinar la fuerza que está actuando en el punto 3 y la fuerza que necesitamos aplicar en el mango de la palanca. Es un problema bastante sencillo. No sé si tienen preguntas de esta parte, ¿no? Bien, vamos a ver, noten que aquí hemos partido de un problema en el cual el punto 1 está a la misma altura que el punto 2. Vamos a ver ahora qué pasa cuando elevamos la carga. Es decir, al elevar la carga vamos a tener una columna de líquido del otro lado, entonces no vamos a tener los puntos a la misma altura como aquí. Es decir, cuando los puntos están en reposo a la misma altura, podemos hacer esta igualdad. Cuando elevamos la carga, los puntos pueden que ya no estén a la misma altura. Vamos a ver qué es lo que sucede con este ejercicio. Entonces vamos a pasar a este ejercicio, y este segundo ejercicio es muy similar, solo que aquí sí hay una diferencia de alturas. Si ustedes ven, este es el problema 3.13 de Engineering Fluid Mechanics de Crow, y dice así: si una fuerza de 200 newtons F1 es aplicada al pistón con 4 centímetros de diámetro, que es la que vemos aquí, ¿cuál es la magnitud de la fuerza F2 que debe resistir el pistón con diámetro 10 centímetros, obviamente para mantener el equilibrio,
despreciando el peso de los pistones. Despreciar el peso de los pistones. Entonces, si aquí aplicamos una fuerza F1 de 200 newtons, nos dice qué magnitud de la fuerza F2 necesitamos para resistir, o sea, en el pistón de diámetro 10 centímetros, ¿no? Esta es la pregunta, ¿cuánto valdría F2? Aquí noten que los pistones están a diferente altura, entonces debemos considerar esa diferencia de alturas, que va a producir una diferencia de presiones, pero va a ser muy sencillo. Hacemos exactamente lo mismo que hacemos en el caso anterior. Por ejemplo, tenemos un punto que está aquí. Este punto va a ser el punto, llamémosle, como ya está el punto 1 y el punto 2, pongámosle el punto 1, no creo que haya tanta confusión. Y el punto 2 va a estar un punto aquí en el pistón más grande que está mojando, un fluido que está mojando al pistón de diámetro de 10 centímetros, le vamos a llamar el punto 2. Entonces noten la diferencia de alturas entre el punto 1 y el punto 2 es 2 metros de este fluido, que en este caso es un fluido que es aceite de gravedad específica 0.85. Entonces necesitamos tomar en cuenta esa diferencia de presiones. Entonces lo que vamos a hacer es escribir una ecuación de la presión. Noten que está en equilibrio estático, no se está moviendo, estamos sosteniendo esta carga, bueno, estamos sosteniendo esta condición y nos dice qué fuerza necesitamos aplicar en F2 para que esto se mantenga en equilibrio. Entonces vamos a hacer la ecuación de la presión estática, ¿no? Bien, entonces vamos a imaginar que esto es un circuito, partimos del punto 1 y nos movemos hasta el punto 2. Entonces, empezamos de cualquiera de los dos lados. Vamos a elegir el punto 1. Escribo el valor de la presión. Presión en el punto 1. Estoy en este punto. Voy a borrar el circuito y estamos en este punto. El siguiente punto, siguiendo nuestro circuito, está por encima. Si está por encima, hay que hay que restarle a esta presión, o sea, siguiendo la regla. Si el punto está por encima, debemos restar menos la diferencia de presiones entre el punto 1 y el punto 2. La diferencia de presiones entre el punto 1 y el punto 2 se debe a esta columna de líquido, que es aceite de gravedad específica 0.85 y que tiene 2 metros de altura. Entonces vamos a poner menos, voy a escribir así de esta forma. Primero voy a escribirlo como el peso específico, menos el peso específico del aceite por la diferencia de alturas, que en este caso es 2 metros. Esto se quiere es densidad del aceite por gravedad, ¿no? Por 2 metros. Y hemos llegado al punto 2. Aquí, ¿qué hacemos? Bueno, estamos en este punto que es el punto del final de nuestro circuito, es el punto 2. Entonces igualamos. Esto es igual a la presión en 2. Entonces noten, la presión 1 menos la presión debida a la columna de aceite es igual a la presión 2, ¿no? Entonces tenemos esta ecuación. Entonces, para los demás cálculos ya utilizaríamos esta ecuación. También puedo escribir esta misma ecuación utilizando la gravedad específica. Recuerden que el peso específico del aceite es igual a la gravedad específica del aceite por la densidad del agua por la gravedad, ¿no? Donde ρ es la densidad del agua. Generalmente tomamos a 4 grados centígrados, ¿no? Como valor de referencia. Entonces aquí puedo escribir esta misma ecuación, la puedo escribir la presión 1 menos el peso específico, digo, la gravedad específica del aceite por la densidad del agua por la gravedad por la altura. Y es exactamente la misma ecuación. Entonces, nada más cambia la notación. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es escribir. Por ejemplo, aquí noten que igual podemos hacer un pequeño diagrama de cuerpo libre y sabemos que la presión en el punto 1 es debida a la fuerza que está aplicada. Entonces aquí, vamos a poner aquí pistón 1. Entonces tenemos un pistón, está aplicada la fuerza F1 y del otro lado tenemos la presión 1 multiplicada por su área. Y tenemos la presión 1 multiplicado por el área A1. El área A1 es el área debida al cilindro, en este caso de 4 centímetros, ¿no? Es decir, el área A1 es pi cuartos por el área, que en este caso, por el diámetro, que en este caso lo voy a escribir en metros, es 0.04
metros al cuadrado. Entonces aquí tenemos área A1. Entonces esto es igual a 0.0012 metros al cuadrado. Bien, entonces podemos hacer esta sustitución. Noten que ya podemos calcular aquí. Bueno, permítame, aquí voy a poner aquí. La fuerza 1 vale 200, ¿no? Esta vale 200. Entonces podemos calcular la presión 1. La presión 1 es igual a la fuerza F1 sobre el área A1. Esto nos da 200 newtons entre 0.00125 metros cuadrados. Nos da el valor de la presión 1. Bien, haciendo el cálculo me da 159.154.9 pascales. Y esta ya puedo sustituirla aquí. Entonces noten aquí sustituyendo. Bien, aquí tenemos la presión 1, es 159.154.9 menos la gravedad específica del aceite es 0.85 por el peso específico del agua, por la gravedad. Noten que les decía como dato siempre la gravedad del agua, digo la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico y la gravedad es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Cuando usamos el peso específico del agua, voy a poner su índice para que es densidad por gravedad. Esto se puede escribir como 9810 newtons sobre metro cúbico. Es decir que aquí en el caso de densidad por gravedad voy a sustituir por 9810 newtons sobre metro cúbico. Y luego multiplicamos por la diferencia de alturas, ¿no? 2 metros. Y esto es igual a la presión 2. Entonces noten aquí, ya podemos obtener el valor de la presión 2. Esto es 142.477.94. Esto está en pascales. Y finalmente, bueno, ya tenemos la presión 2. Entonces, en el pistón 2 podemos calcular cuál es la fuerza F2. Entonces, aquí voy a poner aquí. En el pistón 2 hacemos un diagrama de cuerpo libre. Pistón 2 un poco más grande, es así. Tiene 10 centímetros de diámetro. Tenemos la fuerza F2 y de este lado tenemos la presión 2. Bien, entonces aquí aplicando presión 2 por área 2, ¿no? Porque es la presión 2, sabemos que es igual a la fuerza F2 sobre el área A sub 2. Y de aquí podemos despejar. La fuerza F2 es igual a la presión 2 por el área 2. Entonces tenemos la presión 2, la última que calculamos es 142.477.94. Esto está en newton sobre metro cuadrado por el área. Y el área del pistón 2 lo voy a calcular aquí mismo. El área es pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Y el diámetro, para recordar, es 10 centímetros, como indica aquí. Entonces, 10 centímetros es 0.1 metros. Todo esto al cuadrado. Y entonces tenemos el valor de la fuerza F2, ¿no? Me da 1119, perdón, 1119, sí, está bien, .02 newtons. Entonces tenemos una fuerza de 1119.02 newtons, que es la fuerza que necesitamos aplicar en el pistón 2 para mantener en equilibrio. Entonces noten,
si volvemos aquí, hemos obtenido que si nosotros aplicamos una fuerza de 200 newtons, vamos a obtener una fuerza F2 de 1119.02 newtons. Es decir, todavía sigue habiendo ese efecto multiplicador de la fuerza, ¿no? Es decir, nosotros aplicamos 200 newtons aquí y obtenemos una fuerza de 1119 newtons en el pistón 2. Pese a que, como ya no son iguales las presiones, le estamos restando esta columna de aceite. Es decir, a la presión 2, a la presión 1 le estamos restando la presión debida a la columna de aceite, pero aún así, con esto, pues, o sea, podemos elevar una carga de 1000 newtons, ¿no? Es decir, aplicando solamente 200, es decir, sigue habiendo un efecto así como multiplicador como de 5 veces, ¿no? Es decir, multiplicamos por 5 y obtenemos 1000, ¿no? Más de 1000 newtons en el otro pistón. No sé si tienen preguntas. No, profe. No, No, profe. no hay preguntas. Profe, yo, bueno, nada más ¿Sí? quería ver si me permitía terminar de copiar la parte del pistón 2. Ah, sí, claro. Gracias. Vamos a ponerlo así. Voy a ampliar un poco la vista para que... Porque vamos a pasar a un nuevo tema. Déjenme ver dónde estamos. Bien, así, para que lo puedan ver. Bien, entonces hay varios ejercicios de este tipo, pero obviamente no nos podemos quedar viendo la variedad de ejercicios que hay, entonces vamos a seguir avanzando en la teoría y lo que ahora vamos a hacer es avanzar con el siguiente tema, que es fuerzas sobre superficies planas. Entonces vamos a iniciar un nuevo tema, que es una nueva sección, dentro de este mismo capítulo de estática de fluidos, nada más que pasemos al siguiente punto, ¿no? Voy a ponerlo aquí. Sí, ya puedo pasar, ¿no? Sí, profe, gracias. Bien. Bien, entonces vamos a abrir una nueva página y voy a copiar aquí el título. Permítame, nada más un segundo, voy a escribirlo aquí. Bien, ya se actualizó aquí. Entonces el siguiente punto va a ser fuerzas sobre cuerpos sumergidos y vamos a comenzar con lo más básico, la fuerza hidrostática, o si quieren la fuerza debida a la presión hidrostática sobre una superficie plana. Entonces para esto voy a elegir una superficie plana. Bien, y vamos a hacer así, voy a escribirlo aquí. Bien, entonces vamos a imaginar una superficie plana, entonces vamos a poner, supongamos, una superficie plana, una placa plana, vamos a hablar de una placa. Sumergida en un líquido en reposo.
Entonces vamos a imaginar que tenemos la superficie libre que va a ser esta línea. Bueno, está más o menos horizontal, déjenme ver. Bueno, está ahí horizontal, ¿no? La línea de superficie libre. Para indicar que es la línea de superficie libre utilizamos este pequeño triángulo. Y vamos a imaginarnos que tenemos una placa plana, pero la placa plana la vamos a ver como de lado. Entonces la vamos a ver simplemente como una pequeña línea, es decir, vamos a ver así la placa. ¿Está bien? Ahorita voy a encender Están viendo ustedes la placa plana, es decir, voy a encender mi cámara. Voy a dejar de compartir. Y hagan de cuenta que ustedes tienen una placa plana. Déjenme ver así. Imaginen que el techo es la superficie libre. Y estamos en una alberca. Hagan de cuenta que el fluido es agua. Entonces vamos a tener una placa plana, pero ustedes están viendo una placa plana inclinada así. Entonces solamente ven una línea. O sea, ven esta línea. Pero para ver la placa vamos a imaginarnos que tenemos un eje y podemos abatirlo y entonces vamos a ver la placa, ¿no? Es decir, vamos a ver la placa en este caso la placa plana. Entonces, no, esto les digo porque eh, luego bueno, me hicieron una pregunta por qué la dibujaba así la placa plana, pero nada, simplemente por simplicidad y además para hacer los diagramas de fuerzas. Entonces, tenemos una placa plana que tiene un ángulo de inclinación. Vamos a imaginar que tenemos un eje así, un eje coordenado que tiene un origen aquí y que continuaría por aquí. Va a ser el eje Y. ¿Sí? Ah, no estoy compartiendo, ¿no?, la pantalla. Sí. Gracias por... Ah, bien, ahora sí. Les decía que tenemos la placa plana y vamos a generar un par de ejes coordenados. Entonces vamos a tener aquí un eje inclinado así, alineado con el lado de la placa, que va a ser el eje Y. Y imaginamos que podemos abatir el eje X, que estaría en este caso perpendicular saliendo del pizarrón, pero lo voy a girar de tal forma de poder ver la placa. Entonces vamos a poner así. En la realidad esto es simplemente para poderles mostrar la geometría de la placa, ¿no? Entonces hacemos la proyección. Y ustedes vamos a imaginar una placa de cualquier geometría, es una geometría arbitraria, ¿sí? Me cuenta que tenemos una geometría algo así. Entonces esta es nuestra placa plana. Tiene, como todas las superficies, un área, es decir, esta es la placa, tiene el área A. Y sobre esta placa está actuando la presión hidrostática. Está actuando sobre los dos lados de la placa, pero a nosotros nos va a interesar por ahora calcular la fuerza que está actuando solamente en uno de los lados. Es decir, vamos a imaginarnos que está actuando por aquí, y entonces supongamos que tenemos un elemento diferencial de área por aquí. Este es un diferencial de área, y este elemento diferencial de área está ubicado aquí en la placa, y entonces sobre este elemento está actuando un elemento diferencial de fuerza, que es diferencial de fuerza, que es perpendicular a la placa, es igual a la presión hidrostática por el diferencial del área, ¿no? Entonces aquí, la presión, en este caso, la presión que está actuando en cualquier punto, es igual al peso específico del fluido por la gravedad por la profundidad. Esto nosotros lo conocemos como la presión hidrostática. Entonces, para un elemento diferencial de área está actuando un diferencial de fuerza, porque sabemos que
La presión es igual a el diferencial de fuerza sobre el diferencial del área. Bien, pero este diferencial de fuerza está actuando, en realidad es una fuerza debida a la presión hidrostática, pero la presión hidrostática está actuando sobre toda la placa. Y lo que queremos hacer es obtener una fuerza resultante total, ¿no? Es decir, que lo que buscamos es ver la resultante, cuál es la fuerza resultante que actúa sobre esta placa. Entonces aquí voy a poner aquí. Bien, entonces para obtener la magnitud, lo que vamos a hacer es integrar. Es decir, vamos a tener que el diferencial de fuerza es igual a la presión por el diferencial del área, e integrando. Vamos a tener que la fuerza es igual a la integral sobre todo el área de la presión por el diferencial del área. Si hacemos esto, vamos a obtener una resultante, que va a ser una fuerza que está actuando en algún punto. Toda superficie, como esta placa plana, tiene un centroide. Si imaginamos que por aquí está el centroide del área, y por algún punto, no sabemos en dónde, no necesariamente va a pasar por el centroide, va a estar la fuerza resultante, que va a ser una fuerza F, que está actuando aquí. Vamos a imaginarnos que está actuando por aquí. Y es perpendicular también a la placa plana. Entonces la fuerza está actuando aquí en un punto y es lo que estamos buscando, su magnitud. Más adelante vamos a buscar por dónde pasa exactamente esta fuerza, pero la ponemos así en general. Entonces, si aquí hacemos la sustitución, noten en esta integral, la fuerza F es igual a la integral sobre todo el área. ¿A qué es igual la presión? Es igual a la densidad por la gravedad por la profundidad h, es decir, la profundidad a la cual está este punto, ¿no? Es decir, este punto está a una profundidad h, ¿no? Voy a ponerlo por aquí. Bien, entonces podemos escribir. La presión hidrostática es el peso específico del fluido por la profundidad h por el diferencial del área. Pero noten que aquí esta placa debe estar inclinada a un ángulo arbitrario cualquiera. Este es el ángulo θ. Entonces, si yo escribo el ángulo θ, puedo convertir la profundidad h en términos de la coordenada y. Noten que si nosotros hacemos esto, diríamos que esta es la línea de superficie libre, el eje Y está por aquí, y cualquier punto, por ejemplo, un punto que está por aquí, está a una profundidad h, pero también está a una distancia Y desde el origen, que podemos escribirlo en términos del ángulo. Noten que aquí el seno de θ es igual a h sobre y por tanto la profundidad se puede poner como y seno de θ. Entonces voy a utilizar esta notación y entonces esto podría escribirlo como esto es igual a la integral sobre todo el área del peso específico por y por el seno de θ por el diferencial del área. Bien, y de esta integral, noten, esta integral la puedo yo puedo sacar algunos valores de la integral. Noten que el peso específico, o sea, la densidad, para un líquido no cambia. La gravedad también es una constante. El seno de θ es una constante porque el ángulo θ es el ángulo de inclinación de la placa. Si cambiamos el ángulo θ,
estaríamos cambiando la posición de la placa, ¿no? Y la placa está fija, no cambia su ángulo de inclinación. Y aparte es una placa plana, entonces el ángulo es constante. Entonces estos términos pueden salir de la integral. Y entonces tenemos que la fuerza total es igual a el peso específico de la placa por el seno de teta por la integral sobre todo el área de y por el diferencial del área. Esta integral que acabo de escribir es una integral conocida. Esta integral se conoce como el primer momento de área. Si ustedes recuerdan, cuando ustedes quieren calcular el centroide de un área determinada, lo que hacen ustedes es, por ejemplo, yo tengo un área cualquiera, ¿sí? Geométricamente cualquiera. Debe tener un centroide, más o menos por aquí debe estar su centroide. Yo puedo elegir infinidad de ejes y sistemas coordenados, pero voy a elegir un par de ejes así. En general nos interesan los ejes que pasan por el centroide, pero yo ahorita puedo elegir cualquier plano coordenado. Este es un origen. Y entonces, cuando quiero obtener yo la coordenada del centroide, lo que hago es tomar un elemento diferencial de área y calcular momentos de área. Es decir, esta área está a una distancia y a una distancia x. Entonces, las coordenadas del centroide las puedo obtener de la siguiente forma. Yo sé que el área total es A. El área total multiplicado por la coordenada y del centroide, hagan de cuenta que esto es así, si esta es la coordenada del centroide, x testada y esta va a ser y testada. Entonces el área total por la coordenada y testada es igual al primer momento de área, que es el momento de inercia, perdón, la sumatoria sobre todo el área del el primer momento de área, y por el diferencial del área. No sé si ustedes recuerdan, esta es la formulita para obtener la coordenada. Entonces yo para obtener la coordenada y del centroide hago este primer momento de área y lo divido entre el área total. Y hacemos exactamente lo mismo para la coordenada x, es decir, que esto se hace para las dos coordenadas, ¿no? Es decir, para obtener y testada y x testada es lo mismo. Es el primer momento de área, así respecto del eje y sobre el área. Aquí, x testada y testada son las coordenadas del centroide. Entonces noten, esta igualdad es la que voy a utilizar. El primer momento de área es igual a la coordenada del centroide multiplicado por el área. Entonces, si volvemos aquí, ¿a qué sería igual esta integral? Es básicamente la coordenada y testada por el área total. Entonces, esto es igual a la fuerza, es igual al peso específico del fluido, por el seno de teta, por y testada por el área. Y esta es una ecuación mucho más sencilla de obtener. Ya podría obtener la fuerza resultante. La fuerza resultante es igual al peso específico del fluido, que es un dato conocido. Si conocemos el líquido, conocemos su peso específico. El seno de teta es el ángulo de inclinación de la placa. Y testada es la coordenada a su centroide y A es el área total. Entonces yo, regresando a nuestro diagrama inicial, yo tengo una placa inclinada, tiene un área total, conozco el área total, conozco el peso específico del fluido. Lo que me faltaría es calcular la coordenada y testada. Y noten que la coordenada es la coordenada en el eje y de en qué punto está este centroide. Esta es la coordenada y testada. Pero noten que es un poco complicado porque, bueno, sí está en términos de el seno de teta, pero es mucho más fácil calcular la profundidad. Y yo puedo calcular la profundidad. Noten que
Y ponemos aquí este punto C, que es el centroide, está ubicado aquí. Este es el centroide. Déjame ponerlo aquí. Y el centroide está a una profundidad h testada. Entonces esto es mucho más fácil porque es más fácil calcular a qué profundidad está su centroide. Y puedo poner esto en términos del seno de teta. Noten que, y regresamos por aquí, si por aquí está el centroide, pues también puedo yo poner esto en términos de y testada, es decir, yo puedo escribir también que h testada es igual a y testada por el seno de teta. Y entonces escribir mi ecuación de una forma mucho más sencilla. Entonces la fuerza es igual al peso específico del fluido multiplicado por h testada por el área. Y esta es una fórmula mucho más sencilla de utilizar. Esta es entonces para nosotros la magnitud de la fuerza resultante. Entonces la magnitud de la fuerza hidrostática resultante que actúa sobre nuestra placa, ¿no? Entonces aquí podemos reconocer dos cosas, el peso específico, ρ por G, h testada es la profundidad del centroide del área. Y finalmente A es el área de la placa. Bien. Voy a arreglar un poquito más este recuadro. Noten también algo importante, y esto nada más para como dato, nos va a servir más adelante. Si tengo yo la fórmula F es igual al peso específico por H testada, voy a ponerle un punto, no un punto, sino por el área. Estos tres, ¿qué representan? Es la presión hidrostática en el centroide del área. Entonces, se puede interpretar como dos formas. La fuerza resultante total es igual a la presión hidrostática en el centroide del área multiplicado por el área total. O también así, el peso específico multiplicado por la profundidad del centroide multiplicado por el área. ¿Está bien? Bien, permítame un segundo. Entonces voy a encender mi cámara en este momento, pero bien, ya estoy aquí con ustedes. Permítanme un segundo. Entonces, imaginen que he dejado de compartir otra vez. Imaginen que ustedes, con el ejemplo que tenemos, estamos en una alberca. Imagínense donde ustedes están, es una alberca, el techo es la superficie libre y tienen una placa. Para nosotros, este rectángulo es la placa plana y puede estar orientada en cualquier forma. Tiene un plano está inclinado, ¿no? Está en un plano inclinado. Entonces, si yo quiero calcular, está actuando aquí toda la presión hidrostática, las regiones superiores, por ejemplo, las que están más cerca al techo, tienen menos presión, las partes más profundas están a mayor presión porque hay una distribución de presión irregular en la placa. Pero imaginen que yo quiero calcular la fuerza resultante total, que es una fuerza que está actuando así perpendicular a esa placa plana, y quiero calcular su resultante. Entonces, lo único que yo necesito saber es el peso específico del fluido, porque imaginemos que estamos en una alberca con agua, el peso específico del agua. Luego necesito saber
la profundidad a la cual está el centroide. Si este fuera un rectángulo, el centroide está en la intersección de las dos diagonales, ¿no? Es un punto que está por aquí. Se ve un poco oscuro, pero bueno, hagan de cuenta que es un rectángulo, el centroide está exactamente en la intersección de las dos diagonales. Entonces yo debo medir la profundidad del punto que es el centroide al techo, es decir, esa es la profundidad al centroide. Y multiplicar por el área total, que en este caso el área total es el área de este rectángulo, ¿no? Y ya básicamente con esos tres datos ya tengo la fuerza resultante total, ¿no? Déjenme compartir aquí. Bien, entonces todavía ustedes me ven ahí en la cámara un poco más pequeña. Bueno, también podrían hacer esto, es decir, que ustedes pueden calcular cuál es la presión hidrostática del centroide, es decir, yo sé que aquí hay un punto que es el centroide de esta área. Calculo la presión hidrostática de este centroide, o sea, nada más necesito saber densidad por gravedad por profundidad a este punto que es el centroide, y le multiplico por el área de esta placa. Noten que no interesa qué orientación tenga la placa. Puede estar en cualquier orientación, en cualquier ángulo de inclinación. Únicamente necesito saber la presión hidrostática en su centroide y multiplicarlo por su área. No sé si tienen preguntas. La dirección de la fuerza era perpendicular a la placa, ¿no? Así es, sí. La placa es una placa plana y la presión siempre va a ser perpendicular a esa superficie plana. Entonces, Ok. la resultante, por tanto, también va a ser perpendicular a esa superficie plana. Más adelante, cuando veamos que las superficies son curvas, ahí ya tiene una superficie curva y la presión siempre está perpendicular al área. Obviamente la superficie ya ahora es curva, pero entonces ya tenemos una presión distribuida en donde ahí es más difícil calcular dónde está apuntando la resultante, porque la superficie es curva. La presión, obviamente, los diferenciales de fuerza están actuando perpendiculares a la superficie, pero en cada elemento de superficie. Lo que pasa es que hay que integrarlo sobre esa superficie curva. Vamos a ver más adelante que afortunadamente no va a ser necesario integrar sobre superficies curvas, sino que vamos a trabajar con una propiedad geométrica y vamos a trabajar con sus proyecciones, pero va a ser algo similar a lo que estamos viendo ahorita, solo que es una superficie, lo que estamos viendo ahorita es una superficie plana. Más adelante vamos a ir aumentando el grado de complejidad o generalidad, si quieren. Primero empezamos con una superficie plana, luego vamos a pasar a una superficie curva, y luego vamos a pasar a una superficie curva cerrada. Y cuando sea una superficie curva cerrada, va a ser un cuerpo sumergido dentro de un fluido, y vamos a ver que va a haber una fuerza resultante que va a ser la fuerza de empuje hidrostático que nos da la ley de Arquímedes. Bien, nos quedan como 5 minutos, pero ya es insuficiente para continuar con lo que continúa. Aquí hemos obtenido, ya para terminar, la magnitud de la fuerza resultante. Sabemos que actúa en la dirección perpendicular, como ven aquí, perpendicular al área. Si quieren ustedes, este ángulo que voy a trazar aquí es 90 grados, pero no pasa por el centroide. No necesariamente, o sea, la única posibilidad de que pase por el centroide es de que la placa esté horizontal. Lo vamos a ver en la siguiente clase. Cuando la placa se pone horizontal, o sea, paralela al techo, a la superficie libre, es la única posibilidad en la cual la fuerza pasa por el centroide del área. Entonces, en general, no va a pasar por el centroide del área, y esto sucede porque la región, como está inclinada la placa, la región inferior está a mayor presión que a la región superior. Esta región está a menos presión que la parte que está más profunda, ¿no? Entonces hay un desequilibrio. Aquí los diferenciales de fuerza son más grandes que los que están aquí. Pero la distribución es una distribución lineal que varía con la profundidad, pero las regiones más profundas están a mayor presión y por tanto mueven un poco la resultante hacia abajo. Entonces, la siguiente clase vamos a ver que va a existir un punto que se va a llamar el centro de presión, que es el punto por donde pasa la fuerza resultante. Bien, entonces, esto lo vamos a ver en la siguiente clase. La clase de hoy simplemente es el cálculo de la fuerza, la magnitud de la fuerza resultante, pero en la siguiente clase vamos a continuar sobre este punto, ya calculando el centro de presión, que es el punto por donde pasa la línea de acción de la fuerza. No sé si tienen preguntas aparte de esto. No, no hay preguntas. No, profe. Profe, Muy, ¿todo bien? muy bien, todo bien. Entonces, bien, Todo bien, vamos a profe. terminar aquí la clase. Nos vemos la siguiente clase, que es el día de mañana, mañana a las 2:30 de la tarde. Muy bien, jóvenes, que tengan buena tarde. Gracias, profe.
Gracias a todos, hasta Hasta luego, luego. profe, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos, Hasta luego, buena profe, tarde. gracias. Hasta luego, Gracias, profe. hasta luego. Nos vemos.